Bueno amigos, ¿cómo están? Bueno, dejamos por lo corrido que estuvo este semestre, ya no pudimos hacer el podcast y lo teníamos preparado. Nuestro invitado de hoy, profe Marvin Amarini Villatoro, ¿saben qué es lo complicado? Que hacemos este podcast ya no siendo técnico de Xelajú. Profe, gracias. Desde hace mucho lo quisimos hacer, sí, pero no hubo tiempo, fue un semestre muy corrido. Muy corrido. Ni nos manteníamos acá en Xela. Nos tocó duro, siempre lo hablamos ahí fuera de micrófonos con el grupo, lo hablamos en los micrófonos también, que semestre más atípico, lindo, pero a la vez atípico. Se jugaron demasiados partidos y quiera que no, eso interrumpía un poquito todo esto extra cancha, ¿verdad? Y con la familia también. Bueno, y es que sin duda, momentos especiales, ¿cómo vivió este torneo? Vamos a ir de atrás para adelante, vamos a ir pura montaña rusa, subiendo, bajando, hablando del pasado, del presente, del futuro, profe, porque hoy la idea, ya cuántas entrevistas, cuántas conferencias, pero hoy queremos conocer un poco más de Amarini, que durante los 3 años y medio nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero nunca lo grabamos de esa manera. No, bueno, fue un semestre, como se dice, complicado. Empezó duro porque, lógico, veníamos de un torneo de no clasificar, de ser campeones pasamos a no clasificar. Esos puntos, ¿cómo se dice? Esa irregularidad, pero esos altibajos tan grandes, ¿verdad? Estar hasta aquí arriba, no clasificar y todo. Entonces nos enfocamos también en algo que habíamos visto ya del tema recambio generacional del club, ¿va? O sea, empezamos, este semestre era un recambio que se tenía que hacer, era refrescar un poquito el equipo, y en junio se dieron muchas salidas dolorosas. Yo creo que no solo para la gente, para los mismos que nos quedamos, para nosotros también, porque tenemos una amistad con mucha gente que lleva muchos años. Es difícil eso, profe, me imagino, porque se hace esa relación afectiva, creo que a veces hasta se comparte más con ellos que con la familia, y tomar la decisión de que, ay no, es el momento. Sí, por ejemplo con Chepo, 3 años. No crea la gente que para nosotros no fue fácil, o sea, fue difícil de saber que ya no se contaba con él, que no podía estar dentro del grupo. Todo lo que nos dio, creo que con lo que más tiempo se estuvo fue que tal vez se hizo más difícil, pero sí es una parte difícil para el entrenador, la verdad. Después, porque quiera que no, se comparte mucho con ellos, o sea, es como una familia, y decirles ya no o tomar decisiones, yo creo que es la parte más difícil de ser un entrenador, llegar a esos momentos de tener que dar las gracias o ya no contar con ciertos jugadores. Yo creo que es una parte muy complicada en el fútbol, que yo todavía no termino de entender cuál es la mejor manera de hacerlo. La verdad que yo creo que no hay una manera idónea, creo yo, depende de la situación, ¿no? No, yo le comentaba eso mucho a los jugadores, ¿verdad? Y lo platicaba con técnicos de más experiencia, ¿verdad? Y cada quien tiene su forma diferente de hacer. Algunos no les gusta ser directos, sino simplemente dar un listado. Algunos otros se lo dan al gerente o al... Ya me voy. Y algunos van de frente y le dicen al jugador que ya no cuentan con él. La verdad, he probado de todas las maneras y ninguna se queda bien. Ninguna es buena. Ninguna es buena, porque siempre, lógico, y lo entiendo también, y todo va a depender de la madurez del jugador. Yo, por ejemplo, con Chepo me hablo todavía, pero con XY, a partir de eso, nunca me voltearon a ver ni me saludaron, ¿verdad? O sea, yo creo que tiene que ver mucho con la madurez del futbolista, ¿verdad? Pero empezó con eso el semestre, con las bajas, con todo el recambio generacional que se quería hacer, refrescar un equipo, tomando riesgos, porque es tomar riesgos, cambiar una columna vertebral, empezar de nuevo. Y bueno, se fueron dando las cosas. Creo que tuvimos un agosto muy bueno, porque logramos ahí en agosto la clasificación a esa segunda etapa y nos quedamos la espinita del torneo anterior.
bueno, nosotros queremos agradecer a la gente de Vela Parrilla Italiana. Ya había venido el profe, ¿no? ¿Qué tal? ¿Es buen diente el profe? ¿Qué? Vamos a ir haciendo el mix de fútbol y todo porque sé que le gustan los mariscos. Porque por ahí me contaron que llegaba seguido por allá a otros lados, ya está. Ya llegaba el profe y era ya tenía pulpo. Mesa. La mesa y casi que ya el menú. Sí. ¿Es de buen diente el profe, no? Sí, me gusta comer mucho mariscos, carnes, un poquito. Y bueno, de todo un poco. No soy así como que una comida en especial, ¿verdad? Porque la comida tradicional también me gusta. Así como podía ir a lugares como el que estamos hoy de la Vea Italiana. También podía ir a tomarme un atolito al parque. Mucha gente me vio ahí, va, y comer uno de los tacos. O pasar por el pasaje Enríquez y que medio mundo le pida foto. Sí, le digo yo, eso fue hace 3 días. Nunca había ido, les soy honesto, nunca había ido. Y le digo yo al compañero con el que iba, un cuerpo técnico, nos bajamos, íbamos a tomar un ponche de leche. Y yo, bueno, voy a pasar por primera vez al Paseo Enríquez. Y me dice él, ahí venden una pizza que es muy buena, me dijo. En la parte de ahí, y bueno, pasemos viendo, pero ya pasamos tipo 8:30, ¿no? Y ya no era toda la gente, de comida. Ya no era hora de comida. Me digo, no, aquí ya no vamos a encontrar comida. Y nos fuimos al parque, pero ese pasaje duró. Por lo menos vi 4 fotos suyas. Sí. Ese paseo ahí por la callecita duró como una media hora, ¿verdad? La verdad, agradecido con el cariño de la gente también y más ahí que ya están un poco alegres. Ya no se vaya, profe, porque se va. Bueno, sí. Profe, vamos, ahí sírvase, hombre, ahí tranquilito, porque es una charla que vamos a ir por distintas épocas. Amarín, 20 años de ser técnico, profe. Y cuando uno lo ve, o sea, uno diría un técnico de 20 años, si hubiera sido futbolista, hubiera empezado quizá, no sé, a los 40 y 20 años de ser técnico a los 60, pero Amarini con 44 años, ya lo que ha logrado, ¿hay algún momento en donde haya pegado el frenón y diga, pues chica, ¿cómo llegué hasta aquí? Sí, hay varios momentos donde podía echarme la reversa todavía, como dicen. Yo la verdad empiezo con esto de una forma fortuita, digo yo, ¿verdad? Porque como futbolista lo más que llegué fue a estar en las inferiores de Cobán, ¿verdad? Entrenando y viendo qué se hacía, pero la verdad, el ser futbolista profesional a mí nunca me llamó la atención. No, o sea, no. Sí jugó. Sueño, sí jugué y todo. Jugué, chamusqué y todo. Y estuve en esas menores de Cobán Imperial. Me recuerdo con Juan Cruz. ¿De qué jugaba? De volante izquierdo. Con Juan Cruz Murillo, que fue un mundialista hondureño que estuvo en las menores de Cobán hace muchos años, con Maco Chen, que fue otro de los que estuvo ahí. Sigue Maquito entrenando niños, jóvenes en Cobán, uno de los mejores formadores de ligas menores de Cobán, Marco Antonio Chen, y uno de los que digo yo que es clave para que yo esté aquí. Entonces, es gente que se le agradece. Entonces, cuando yo entro en esto fue entrenando niños y sí he sido y toda mi vida y eso sí lo he tenido, he tratado de ser, soy muy perfeccionista. Entonces, cuando yo estudiaba y se ríen ahora cuando lo cuento, pero tengo fotos, les digo, yo les enseño, yo era siempre el cuadro de honor de la escuela, o sea, era un niño bien portado, en ese sentido. Bien portado, no era muy travieso, pero tenía el don, como me decían mis profesores, yo era muy receptivo. Las cosas las captaba rápido y analizaba rápido, entonces, y lo demás jodía, era joder, pero era buen estudiante. O sea, entendía todo rápido y le quedaba mucho tiempo libre. Exacto, entonces, me recuerdo que esa parte siempre tuve esa lucha, ¿verdad? Que aprendía todo rápido y lo demás era joder, tenía esa parte. Y ya como el básico, que ya se complica un poquito las cosas, ya se tenía que estudiar un poquito, ¿verdad? Pero siempre voy al hecho que siempre fui muy perfeccionista. Entonces, cuando yo empiezo a dirigir niños, empiezo a prepararme también. Es decir,
bueno, voy a hacer esto. Es cierto que no es un trabajo, es una ayuda, lo hago de corazón y todo, pero quiero hacerlo bien. Entonces no es lo mismo jugar y ponerles entrenos tal vez de los que yo tenía como adolescente a unos niños de 9, 10 años. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a prepararme, a comprar libritos y todo, empiezo a consultar a personas que estaban en eso, a Rafa Díaz, que fue técnico, a esta persona, a Marco Antonio Che, que también fue entrenador. Empiezo a prepararme y saco mis niveles de entrenador 1 y mi nivel, y estaba estudiando el 2, me recuerdo, y empiezo a dirigir a los niños. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, era como que lo principal, y de ahí tampoco me iba a salir, ¿va? O sea, iba año con año, sufría en algunas, pero sí iba. le pagaban por eso, o solo fue una ayuda a alguien que usted apreciaba, digamos. No, solo fue una ayuda. Incluso de mi bolsa muchas veces me tocó poner un par de zapatos para niños, no cobraba, porque yo soy y vivía en una de las zonas de Cobán, donde zona roja, por decir, que es el esfuerzo 1, la zona 2 es esfuerzo 2, la esperanza. O sea, es una zona complicada que hay de todo. Hay de todo. Ahí, como les dije yo a alguien, pude haber sido marero, pude haber sido un pesado metido en cosas que no iba. Un trans, un guardaespaldas, puede haber sido de todo. O sea, era una zona donde se convive con mucha gente de diferentes estratos sociales. Mi nivel de vida, la verdad, siempre fue medio. Pero me tocó llegar ahí a Cobán, porque mi familia no es de Cobán realmente. Yo sí, pero mi familia, como mucha gente dice, yo soy cobanero, ni modo, yo nací ahí. Pero la verdad, mi descendencia no es cobanera. Mucha gente no sabe eso. Mi descendencia no es de Cobán, yo nací ahí. ¿De dónde es la descendencia? Petén. No, mi papá es de Huehuetenango y Quiché. Por eso el Villatoro, que es muy de esta zona. Usted no ve en Cobán Villatoros. No, el Villatoro, o sea, es justo es de aquí. Chantla, Huehue, toda esa eso. parte. Y mi papá es miren cuánto tiempo después ahora. Mi papá es un inmigrante que llegó a trabajar a Cobán de los 19 años y que conoció a mi mamá, que es de Baja Verapaz, de la zona central de Salamá, de los Milian Vázquez, de los de León, ¿verdad? Entonces se juntaron en Cobán, se conocieron en Cobán y yo nací en Cobán. Pero ¿por qué uno, ahorita que le decía, se me vino a la mente Petén? O sea, ¿por qué sí, puede ser que uno mi relación piensa? con Petén, ¿verdad? Porque viví mucho tiempo en Petén. Ahora viene lo otro. Mi papá, trabajador desde muy pequeño. De una 16, familia 17, normal, digamos, que se tiene que pequeño. trasladar el papá, buscar trabajo. O sea, nunca fue, digamos, de lujos, pero tampoco de necesidades. ¿No? No, y lo de mi papá es increíble. No es que la familia lo llevó, el trabajo lo llevó, buscar trabajo lo llevó a Cobán. De 16, 17 años él ya tuvo que trabajar, porque era solo mi abuela y mi papá no. Mi abuelito fue terrible, o sea, fue tremendo, tenía como 6 familias. ¿Se imagina eso? No, y es que antes era como más normal también. Hay una anécdota ahora que ya soy conocido, que te habla fulano de tal, hijo de un medio hermano de tu papá. Y sí. ¿Y yo qué? Y mi papá, no, es que tu abuelo tuvo casi 30 hijos, con 5 diferentes mujeres. Entonces, aquí pues, yo cuando le digo, Villatoro, ¿y de qué? ¿De qué Villatoro? ¿De qué Villatoro? Va, porque mi abuelito se residió en Nevaji, ahí tuvo mucha familia y salieron para todos lados. Y mi papá sale por la necesidad de trabajar a los 16, 17 años y cae en Cobán. Pero cae a partir de los 18 años a trabajar en empresas petroleras. Desde ahí fue Desde ahí fue Petén, porque todo lo de las empresas petroleras se movieron en esa fronterita, digo el otro, de Rachujá, Pray, que tiene que ver mucho con Rubel Santo y el Chal y todo eso, ya de Petén. Entonces mi papá, ¿qué hacía? Estábamos nosotros y nos quería tener cerquita. Pero ahí en Rachujá y estábamos cerquita. Y por eso también estuve mucho tiempo en eso de Petenza y Archito. Por eso, digamos, como mucha gente también
lo conoce en Petén sin ser petenero, por decirlo de alguna Por manera. y yo no lo niego también, yo les digo, yo soy también, una gran parte mía es petenera, porque yo vivo en el mero Cobán, solo del año de nacimiento a los 3 años. Y de ahí regreso a los 12 años, 10 años más o menos. Y me voy nuevamente a los 22, 23 años. O sea, fue etapas que yo tuve. Y fue más que dijo mi papá, bueno, ya no pueden andar conmigo, ya tienen que estudiar y citarse en un lugar. Entonces ya nos dejó en Cobán y él se iba a trabajar a Petén. Ya no, porque lógicamente en Cobán él encontraba una educación para nosotros. No siente ahora que aunque es una profesión distinta, familiarmente está sucediendo eso. O sea, no es que sea petrolero usted, pero al ser técnico con esto de que ahora en Shela, que se vino la familia, ahora toca cambiar, o sea, que se repite un poquito la historia, bro. En el trabajo coincido que sí, es algo que el otro día cierra la reflexión y va con lo de mi papá también. Porque al final nunca estudia, pero era tan pilas en su trabajo que pasó primero de ser un peón ahí en la compañía petrolera a ser un torrero, le llaman al que está arriba de la torre, a ser un perforador que está ya más era arriba, así como ya... a ser jefe de personal cuando él ya era mayor de toda la parte de perforación, y que después en cualquier trabajo venía, cualquier compañía petrolera, lo llamaban a él. Y mi papá tuvo un crecimiento laboral enorme que yo lo admiro siempre, porque a pesar de haber sacado que un tercero o cuarto primaria solo saber leer y escribir, fue demasiado pila sobre el trabajo. Y la gente que conoció a mi papá me hace ver eso, de que lo admira mucho, porque a pesar de eso terminaba instruyendo incluso a ingenieros petroleros por la experiencia que tenía. Trabajó casi 40 años en eso. Entonces, y comparo mucho con lo mío, que empecé en más bajo del fútbol, me veo reflejado, porque en el fútbol yo también, al no ser futbolista, no tenía la experiencia, mi campo era totalmente diferente y fui picando piedra de ligas menores, tercera división, segunda división, primera división, liga mayor, todo paso a paso, ¿verdad? Entonces creo yo que me he dado la experiencia ya para estar, y comparo mucho eso que usted dice, que al final es el destino, y también la cuestión familiar, que uno anda de un lugar para otro, ¿verdad? He estado en todos los lugares y ni modo, es parte del trabajo. Fue una niñez y juventud feliz a pesar de esos cambios, profe, porque hay veces que uno se acostumbra, el barrio donde viví 20, 30 años, dice uno. Bueno, yo viví aquí en Shela, el barrio El Calvario, de los 3 a los 16 años que me voy a Guatemala a estudiar, pero ¿cómo evalúa esa parte de su vida? La niñez y la juventud. Toda esa, porque uno de repente tan pequeño no se recuerda. Creo que yo empiezo a tener recuerdos fuertes, 6, 7 años, así fuertes. Pero digamos, ¿cómo evalúa? Si uno le pregunta, profe, ¿fue feliz de niño? Sí, la gran parte sí. Hubo momentos muy duros también. Hubo momentos ya entrando de mi niñez a la adolescencia que fueron muy duros. No en el tema económico, pichi. La verdad que en ese tema, algún par de años que mi papá por ahí no tuvo trabajo, y nos tocó ayudarle, ver todo. Yo me acuerdo que mi mamá hacía helados y nos decía, mijo, hay que ir a entregar estos helados en la escuela. Íbamos, vendíamos, hacíamos. Mi mamá fue muy pilas en apoyar a mi papá siempre que no tenía trabajo. Y mi papá se las rebuscaba también. Si no estaba, compró un subusito de ruletero de esos que andan aquí, ¿cómo se llaman esos que son de solo en el pueblo? ¿Cómo se llaman? Urbanos. Sí, los ruleteros. Ajá, y me llevaba a mí o a mi hermano y de ayudante, y ahí la íbamos pasando en la tarde. Nunca, y sí le transmitió que no había que rendirse. No, eso sí. Pero mi papá siempre tuvo un problema, y eso yo lo he dicho muy públicamente, que a veces lo transformaba. Él tuvo el problema. A mí me preguntan, y usted me lo ha preguntado, si yo tomo, ¿verdad? O sea, si yo bebo alcohol. Si fumo, yo no fumo, ni gracias a Dios nunca fui tentado por drogas. Y no le voy a negar que me tomo una cerveza, o dos cervezas. Pero tal vez si ha pasado, honestamente, de emborracharme en mi vida, ha sido 3 veces y tengo 44 años.
Yo Pero, mejor no entro a esos campos. Yo mejor ahí. Sigue usted hablando, que siga contando. Yo no cuento mi pero historia. es que a mí me da risa porque la gente a veces uno anda con una cara de macrao, va en una conferencia o Es que por después de eso un partido. es que ese Amarini está de goma. Sí, el Gamarín está de goma. Y yo ni tomo. O sea, voy a eso, pero fue porque lo que vivió mi papá me dejó marcado. Mi papá fue alcohólico. Y sí tuvo problemas graves, etapas graves de alcoholismo. Etapas graves que lo teníamos que encerrar en una habitación para que ya no saliera a tomar. Etapas de una semana estar tomando, de lidiar con mi mamá en ese problema. El alcoholismo, yo creo que el problema más grande no es para el que lo tiene, sino para el entorno. Porque a veces creo que el que lo tiene ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Y nosotros, hubo etapas que era desgastante. Cuidar a mi papá de 12 años, de irme con él y decirme mi mamá, andate con tu papá, acaba de cobrar, que no se gasta el dinero, andate con él. Y son cosas. Iba en una mesa así, me sentaba con mi papá, 12, 1 de la mañana, y al otro día tenía que ir a estudiar. ¿Sí? O sea, es una etapa dura, pero que me faltó dinero, no, porque ahí mismo al otro día me decía, toma, tengo, y yo ganaba. Porque lo cuidó, bien. porque Sí, lo cuidó. no lo dejó que No, se lo gastara. pero es que ganaba muy bien, podía darse ese lujo, ganaba muy bien. Entonces, pero es también por eso que mi papá, creo yo, pudo haber hecho más en su campo, pudo haber dejado más o haber hecho más, vivir su vejez más tranquilo, pero es que vivíamos al día. Sí, el día. Había un salario de 20,000, 25,000, era al día en esos tiempos. En esos tiempos, ¿verdad? Y era al día Profe, pero ahorita que me comenta eso se me viene a la mente, digamos que hemos tenido muchas charlas con usted fuera del fútbol, claro, temas personales. ¿Cómo son las cosas? Porque a veces dice, no, es que creció en un hogar alcohólico, tiene la tendencia que él lo haga así. Usted tomó el otro camino, digamos. Es que hay dos caminos. O sigue el que ya está, o contrario, porque ustedes vemos que ahí, no, que ahorita que estoy bien, hago inversiones, hago, pensando en el futuro, ¿cree que lo marcó eso de su papá? Por eso que eso debo agradecer, porque no solo fue lo bueno que me dio, sino de lo malo la enseñanza que me dejó. De decir, no, yo no quiero que mi hijo que pase esto, yo no quiero que después de tener tanto estar al día y tener que ver qué se hace porque no ahorraste o mucho, y yo no quiero que mi hogar en un futuro, si tengo, pase esto. Sí, me marca para bien, y sobre todo algo muy importante, me marca en responsabilidad y madurez a tan corta edad. Porque ¿qué pasaba? Yo iba a estudiar, yo tenía que estudiar, y yo siempre lo digo, yo no tuve a mi papá ni mamá que me fueran a recoger las calificaciones. O decir, mira, haz tu tarea. No, yo lo hacía, yo sabía que lo tenía que hacer. Dios me dio ese don, soy agradecido. Tal vez mi niñez me marca con eso, decir, tengo que ser así. Pero nunca se tuvieron que preocupar. Yo me recuerdo, mamá le decía, mira, tenés que ir conmigo. Porque hoy sí me tenés que inscribir, ¿va? Hoy sí tenés que ir, ¿va? Sí. Y que vas a estudiar esto y esto, ¿va? Bueno, ya llegó esa etapa del básico y lo de bachiller. Me la como solito, o sea... Ay, no, es que ya no puedo escuchar esa palabra y menos dinero. ¿Qué ver? ¿A cuánto necesitas para tu colegiatura? Esto, banda, ya, vos sabrás. Y me ayudó porque mi papá entonces me hizo ser responsable. Y me decía eso. Yo a los 15 años salí de mi casa a trabajar y nadie vio por mí. Acostúmbrate que en la vida nadie va a ver por vos. Vos tenés que ver qué haces. Y me marcó y va. Pero sí hubo ese apoyo, digamos, económico, sí, no, también. Nunca, no. Incluso en la universidad era increíble. Yo de eso debo agradecer. Yo cerré pensum de abogado y notario y todo me lo pagaron mis papás. Yo no tuve que trabajar. Por eso digo que hay cosas buenas y malas. O sea, entre todas las cosas, yo a mi papá le estaba... O sea, fue responsable dentro muy responsable. A pesar de su... Podía tener cualquier cosa, pero nunca nos faltó nada. Eso debo agradecerlo. Pero sí, era un problema que también nos marcó a mí y a todos mis hermanos, porque es un problema que no deseo que alguien lo tenga en su casa, ¿no? Es un problema que termina influyendo
como dice usted, para bien o para mal también, si uno no está centrado en lo que quiere y en lo que visualiza su futuro. A mí me tocó de muy temprano ser responsable de mis hermanos. Yo a los 17 años, mi mamá y mi papá deciden separarse por lo mismo, y mi mamá se va a los Estados Unidos. Y yo tenía que hacerme cargo, yo era el mayor de todos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4, y seguiditos. Yo tenía 17, la marimbita 16, 14 y 13, por ejemplo. Y yo tenía que ver por el colegio de aquellos y todo. Entonces, creo que esa etapa me ayudó a madurar más rápido de lo previsto. Generalmente dicen que el hombre madura más tarde que la mujer, o le tarda a madurar. Yo creo que en esa parte de responsabilidad a mí me entró muy temprano porque la vida me hizo hacerme responsable de cosas que tal vez a mi edad no correspondían, pero había que asumirlas, ¿no? Entonces tocó asumirlas en su momento. ¿Y en qué momento es cuando dice, porque ya nos contó toda la vida fuera del fútbol, cuando dice, no hombre, aquí yo puedo ver una oportunidad, cuando llega a Guasta, cuando estoy en Jocotán, ¿en qué momento? Porque yo cuando iba para Honduras, el estadio de Jocotán, de aquí, dirigió, porque está hasta allá, pues, y todas esas cosas. ¿En qué momento se da cuenta que, si bien ya tenía una carrera, estaba estudiando, no, aquí es el fútbol? Cuando voy a Costa Rica a hacer la pasantía y a trabajar, ahí es cuando yo decido, porque tengo que tomar, la vida me obliga a tomar la decisión. Yo estoy en ligas menores de Cobán, estoy dirigiendo ya la especial de Cobán, y yo voy a un curso con Arrigo Sacchi, 10 días que estuvo Arrigo Sacchi en Costa Rica, el italiano, que fue subcampeón. ¿Pero lo mandan o va por su cuenta? No, voy por mi cuenta. Me recuerdo que en paz descanse doña Adelita Torreviarte, que era la presidenta de Cobán. Yo le digo al gerente, mire, yo quiero ir dígale a doña Adelita que me echa la mano con los boletos, y yo pago el curso. El curso había que pagar como $500 en ese tiempo, y todo. Le hablé a mi mamá, papá, esto, y buena onda, la verdad que los dos en eso, como digo, no me puedo quejar, vamos. Me voy a ir, y el hotel, y tengo que ver el hotel y dónde me quedo. Y yo ahí conozco que en paz descanse también Jordi Chávez, que era el entrenador de Pérez del León, acaba de subir, y a su asistente, y me siento, eran mesas así detrás, y me toca sentarme con él, me dice, Chapín, y que esto, que lo otro, y qué, y está en la menor, sí, yo quiero implementar aquí lo que yo aprendí. Yo no creo en la figura del PDF, yo quiero 2 asistentes, está Oscar, y en junio voy a tratar de meter al otro, pero queremos tener al alto rendimiento, que es la especial allá, trabajando de la misma manera que el plantel mayor. Y entonces yo solo quiero que existan 2 personas a mi lado, yo, y nos encargamos de las 2 categorías. Mañana y tarde, trabajar. Y le gustaría venirse lavándome el coco y dándome casaca, ¿verdad? Como diríamos, sí, le digo yo, sí, todo. Yo me quedo dirigiendo la especial, ¿verdad? Me recuerdo que termina el torneo, llegamos a la final de primera división con Coatepeque. Con Rafa Díaz, nos dirigíamos los 2, muy buenos amigos. Dirigíamos los 2 la especial, nos pusieron a los 2 ahí. Y llegamos a la final con Coatepeque invictos. Solo perdimos la final, ¿va? Solo, lo más importante. Invictos llegamos, y como dato anecdótico, uno de mis jugadores era Freddy Sontaifa, de la especial. Sí. Desde ahí de ahí era... y era bueno, ¿no? Sí, Luis Martínez era mi jugador en la especial también. Luis Martínez, Alamán, por eso hay varios. ¿De qué jugaba Fred? Fred jugaba de contención. Duro. Chiquitío, pero mala leche. Así de esas que... Chiquitío, mala leche. Saludos, profe. Como era Estacuy. Así pequeñito, pero no se le acercaban tanto, ¿va? Así era Freddy, así lo molestó yo. No, eran mis jugadores, había varios. Los club, varios ball. Había una generación muy buena de Cobán. ¿Qué año es ese, solo para tener ese referencia? Año es el 2006. Despuésito del campeonato de Cobán. Sí, porque Cobán desciende. Cobán desciende al año de ser campeón. Nosotros estamos
pidiéndole a Dios, porque yo dirigía la sub-15, de que Cobán no descendiera. Y desciende en penales. Desciende en penales con Zacapa. Y bueno, estamos ahí llorando, mis chicos de la sub-15, y uno, putz, nos quedamos sin trabajo y todo. Pero nos mandaron a la especial, ¿verdad? Entonces, en el 2006 es eso. En el torneo de especiales de primera división, que perdemos la final con Coatepeque. Y yo estaba en junio en mi casa y de repente va a sonar el teléfono, ¿verdad? Porque solo había teléfono en casa, ¿verdad? Empezaba el celular y todo eso. Y llamando y me dice, no, yo creo que ya había el celular o no me recuerdo bien si estábamos así, pero fue el 2006 y ese año sí lo tengo presente. 2006, iniciando, y me dice a mediados de años que termina el torneo especial y termina la temporada. Me habla Oscar Alegre, argentino, que era asistente. Marvin decía, ¿cómo estás? Bien, aquí mira triste, perdí una mirada, Marvin. Solo te quiere hablar Johnny y te queremos hablar. ¿Te animarías a venir a Costa Rica? Lo que te planteó Johnny cuando tuvimos el curso. Entonces sí era cierto. No, es cierto, dije yo. No hay plata, me dijo. No hay plata. Tenés que adaptarte a lo poquito que hay. La casa y la comida. Vas a vivir aquí en el apartamento conmigo y vas a comer en la soda del club, en el restaurante del club. Y plata es muy poca, Marvin, pero aquí nos la rebuscamos porque hay que crecer y vos, como hablábamos, querés una oportunidad de salir. Aquí está el número de gerente, si querés, te pueden ayudar con los boletos, vos mandás si te venís o no. Era así, decidir en ese rato. Así. Y yo cerrando pensum de abogado y notario, y estaba haciendo mis casos, mis clínicas laborales y civiles. No era de ir todos los días a la U, pero sí ya tenía casos, había ganado un laboral, estaba haciendo mi caso civil, mis clínicas, y me faltaba la tesis y los privados, y ya estaba empezando a estudiar y todo. Entonces ahí fue el momento de la decisión, de jugármela y decir, me gustó esto, quiero seguir o no. Yo dije, se imagina mi mamá, que realmente mi mamá ahí en eso de la U fue la que más inversión hizo en mí. Cuando le doy la noticia que me quería ir, me dice, no estás loco, me dijo, si estás a punto de cerrar y graduarte, me dijo, y abogado y todo. No, y lo peor, mamá, es que me vas a tener que ayudar si me voy, ¿va? Es que no es solo el permiso, no, también. Porque no me va a alcanzar lo que voy a ganar allá. Y no me va a alcanzar y fue todo eso. La verdad que ahí fue el momento donde yo dije, y yo tomé la decisión, porque no fue fácil, me la jugué. Y me la jugué a medias porque dije yo también, voy un año. Si no me va muy bien, en un año retomo la carrera, cierro y se acabó el fútbol para mí. Y me fui año y medio, fue que estuve ya en Costa Rica y bueno, y ahí ya cambió todo porque me encantó y yo regreso y trato de seguir, ¿no? 2000. ¿Y de ahí con quién regresan? ¿Dónde es la primera oportunidad? ¿Es después Jocotán o cómo da ese paso? No, ahí yo regreso y uno se confunde a veces, ¿no? O sea, dije, fui un año y medio a Costa Rica, saqué 10 cursos y estaba de asistente, saqué 10 cursos, se me van a abrir la puerta por lo menos de una segunda, de una primera división. Ya estoy preparado, vengo listo, porque la verdad fue un año y medio de mucho aprendizaje y sí me preparé, pinche. Todo curso que llegaba a Costa Rica, de Europa, donde sea, yo iba, leía, apuntaba todo lo del entreno del profe, que es licencia UEFA, o era licencia UEFA Johnny. La verdad me preparé como loco, o sea, sí me metí de lleno, dije, no, ahorita regreso y todo el mundo va a querer y le va a... Yo soy ahorita. Pasa todo diciembre, ¿va? Solo una persona me llamó, que era el profesor del Colegio Tecnológico de Cobán, que habían empezado un subproyecto de equipo de tercera división a raíz de que les había ido muy bien en los juegos escolares, ¿verdad? Yo me recuerdo que en esos juegos escolares, en ese tiempo, antes de irme, que yo ayudaba un poquito, porque ahí los conozco, fuimos a Jutapé,
el tecnológico como hombre siempre peleaba y había un colegio aquí de señoritas que siempre ganaban, Shela. Eran los dos que generalmente siempre estaban ahí, ¿verdad? O uno de Jalapa, Sí. que era el otro que ganaba, entonces eran los juegos escolares, ¿verdad? Y uno metido ahí. Y me dice, profe, decidimos hacer un equipo y vi que regresó, no quiere agarrar el equipo. Otra vez. O sea, no, pero yo decía, no es lo que esperaba yo, pero tercera división, pero fue el único que me llamó. Mire, le ofrecíamos tanto, que no es mucho, pero... ¿Y dónde? Y hay que ver cancha y las pelotas se las damos y solo hay un utilero, usted y el utilero. Y llega enero y no salía nadie. Bueno, ¿y qué queda? Es en mi casa, ahí en Cobán, y ahí inicio con el colegio tecnológico. Ahí es otro momento donde yo pienso dejar el fútbol, porque yo regreso y estaba motivado por eso, pero me desmotiva que no encuentro la oportunidad que yo hubiera imaginado. Entonces digo, no, pero me recuerdo, yo arreglo en el colegio por un sueldo de profesor, o sea, del que tenía el colegio, 1,500 quetzales mensuales, era mi salario. Y yo tenía que llevar todo con mi carro y era la gasolina. O sea, era prácticamente cobrar solo por ¿qué estoy haciendo aquí? Intento retomar mi carrera, me empiezo a meter otra vez en los casos. No, hombre, estos 6 meses de aquí a junio y ya aquí que termine esto, vaya, a las puertas, decepcionado de todo. Pero de ahí a junio se da el ascenso a segunda. O sea, el ascenso, ascendemos con un equipo de colegio a segunda división. Y ahí fue cuando digo, otra vez, no, aquí sigo. La historia, entonces ya después viene Jocotán y ya de... No, todavía no, porque de ahí viene el colegio en segunda, que estoy un año y medio, no un año más, y que 3 torneos estoy. Porque fue en el 2000, ya estamos hablando de 2009, 2010, que yo llego a Sayarchel. Y yo iba al colegio, no le pagaban a nadie. Los jugadores venían y se iban a otros equipos porque los miraban buenos y les empezaban a pagar todo lo que yo iba sacando. Se iba y dije, no, aquí no voy a hacer nada nunca. Lo más cerca que tuve fue pelear un ascenso con Teculután a primera. Me decía el director después, yo estaba así rezando para que no ascendiéramos. ¿Y de dónde iba a sacar un equipo de primera división? Me dice, profe, es un colegio, yo no tengo dinero para mantener un equipo de primera división. Y no, yo me di cuenta, no, aquí no crezco. Me llama Sayachea Petén. Ahí es donde me relaciono más con Petén, ¿verdad? Sí, pues. Regreso a una guerra, ¿va? A Petén en el 2009-10. Y ahí de segunda haciendo a primera división. Al año también. Ahí tengo un paso fugaz por Cobán. La única vez que he dirigido a Cobán, porque mucha gente no sabe que yo dirigí a Cobán ya una vez, pero fue un lapso de 1 mes y medio y me fui. En primera. En primera división. Me metieron la peor engañada de mi vida. De verdad, me engañaron. Los que estaban en ese momento me metieron la peor engañada de mi vida. Yo logro el medio boleto con Sayaché y eso llego a la final con Antigua, donde está Gringo, donde había mucho el proyecto de Arriaga que sí, Koritowski cuando exacto, con él peleo yo la final. Ahí salieron muchos jugadores de los dos equipos, fíjese, de nosotros y de Antigua, porque Antigua salió, ahí estaba el Bebote, estaba hay varios jugadores que después anduvieron incluso en Liga Mayor, ¿verdad? Que tenían una base muy buena. Creo ahí estaba Rodrigo Saraya, empezaba. Hay varios que empezaron ahí. Conmigo estaba Danilo Guerra, Luis Martínez, que me lo llevo, el Tato López, el central, ahí, la Toña Márquez, ahí también. Entonces, pierdo la final, pero consigo el medio boleto. Y ahí es que usted quiere llegar al punto de Jocotán, es que... ¿Qué me pasó en Cobán, hombre? No, hombre, es que... ¿Por qué fue la engañada? La engañada. No se me va por otro lado. Es que yo llego y gano el medio boleto. Estamos en noviembre, diciembre.
Y yo me recuerdo, ¿verdad? Todavía buenísima onda, el doctor Roy Flores era presidente de Sayacén. Dice, profe, me empiezan a llamar de Cobán. Y cómo no, si mi Cobán, yo iba al estadio con mi papá. Porque yo empiezo a ver el fútbol y a querer el fútbol por mi papá. Como él reside en Cobán, le empieza a gustar el fútbol y se hace aficionado a muerte Cobán. Y yo también, ¿verdad? Era un niño, ¿verdad? Por eso a mí me preguntan si yo alguna vez fui rojo y crema. La verdad, no. Y no tengo por qué mentir o por quedar bien para que me llamen en un lugar. Hay que ser honesto. Yo no soy ni rojo ni crema. Puede ser que algún momento los dirija y elija ese color, que es otro tema, ¿va? Pero yo siempre fui Cobán de niño. No lo... ¿Por qué voy a mentir si después me van a sacar una foto con mi camisola azul o... No, entonces yo fui siempre Cobán, entonces me llaman de Cobán. No, un licenciado que me dio clases. No, es que todo va a estar bien. Me llama el presidente y me llama el gerente. No, Marini, que vieras que queremos, vamos a rearmar el equipo y todo. Lo inocente que es uno, llego. Está este equipo, me empiezo a llamar jugadores, a Walter Alegría, llamo, a Edín López, de los más veteranos, que ya lo... Walter, pues mira, fíjate que agarré el equipo. Profe, pero yo no voy a seguir, profe. ¿Por qué, güey? A nosotros nos deben 2 meses de salario, ¿En serio? Sí, no, y yo no voy a seguir, como a 4 o 5. La base. Me recuerdo que nos paga el alcalde de Tactic, una localidad que está cerca de la pretemporada de una semana, para estar en un hotel y estar entrenando en la cancha. Bueno, dije yo voy a llegar. Y cuando llego, llegan solo 6 jugadores a la pretemporada. Al inicio de la pretemporada, en diciembre, ni es inicio de... Ni no siquiera sé, decir que hay tiempo para... No. Y no, que no. A la madre. A la puta. Y yo dije, ¿a qué me vine a meter aquí? ¿A qué me vine a meter? Ahí conozco a Rivas, que estuvo de asistente de Rivas, que yo lo llevo de PF, solo nosotros dos. Y puta, profe, le dije yo, ¿qué hacemos aquí? Bueno, empezar con 6 jugadores, ¿no? Me recuerdo que ahí llamo a Machaca, que estaba en Lanquín, llamo a Pocho Chu, que después jugó llamo a varios que yo había visto en segunda. De Sayacén, por respeto, yo no llamo ninguno. Llamo de todos y rearmo ahí con unos patojos. Me aparecen unos extranjeros que andaban a prueba que no los conocía nadie. Nadie. Tal Corena. No, ese no es Corena todavía. Todavía no aparece Corena. No llega Corena. Es un capítulo más adelante. Después. Bueno, lleva Cobán y pasa eso. Para dejar la anécdota de la pretemporada, después de la semana, para contribuir a la feria de Tactic, y teníamos que jugar un amistoso contra el equipo de la localidad para cumplir por el ¿Y con completé quién? los 11 con el utilero Rosario Margarito, se llama el utilero, ya lo sé. Con ellos completé los 11 para jugar el amistoso y estábamos ya a una semana de iniciar el torneo. ¿Qué hizo después? Llamando a los chamacos de la especial, armamos el equipo. Las primeras jornadas me fue re mal, quedé muy sentido, me jodía la gente que no tenía la capacidad. Llevaba 2 meses, un mes sin cobrar, no cobré nada. Hay 2 jugadores que se tenían que ir a su casa y todo. Yo me recuerdo que como había logrado tenía una plata de Sayaché, vengo y me dice el gerente, préstame 1000 quetzales vos y te los devuelvo porque mira, no tengo efectivo para tomar. Ni esos 1000 quetzales vi de retorno, pero empezamos y nos la ingeniamos y la verdad que los muchachos bien. Después lleva Chalana Morales, Eddie Cabrera a reforzarnos, muy agradecido, tipazo los dos, manejaron muy bien el equipo. Era mi primera experiencia en primera y pichi, empezamos una racha. Cobán nunca había ganado en Zacapa, ganamos en Zacapa, ganamos en Teculután. Carchal era líder, le fuimos a ganar, le metimos 5 a Zacachispas, una racha de 5 partidos sin ganar y el equipo ya estaba en tercero. Para eso ya eran 2 meses sin cobrar. Y ¿sabe qué me decían cuando es que vos estás en tu casa, nos puedes aguantar un poquito? No, le dije, ya no estoy para esto. Y en Sayarché, el equipo mal iba a llamarme que regresara y todo.
regresa y todo, y el doctor, vaya, regrese, profe, regrese para la última parte. Nada, dije, me voy. Cuando yo juego un equipo, creo que fue con Achopa, el local, yo, muy infantil todavía, en los micrófonos de una radio que me entrevista, renuncio, no le digo renuncio, pero hoy quiero decir, me deben 2 veces, renuncio. De ahí me llama el presidente, mira, te voy a pagar los 2. No, es que ya no. Y cuando es que yo soy muy así, cuando digo algo. No, sí, eso sabemos. Sí, eso ya. Sí, eso. Me cierro y no. Y nada, que me rogaban, que malcobanero, que por qué te vas. Ahí ha sufrido 2 meses, el equipo lo está dejando en tercer lugar, más no puedo hacer. No he cobrado en 2 meses y no ganaba ni mucho. Recuerdo una cantidad para el fútbol que no era tan grande. Yo me regreso a Sayache, al equipo, y ahí logro el ascenso a primera división. Justo llego, levanto el equipo, jugué a la final y la plata que perdí en Cobán porque no cobré ni demandé. Ojo que no demandé. Ahora todos, no voy a demandar. Perdí como 25,000 que salen de. No, le dije, ya que se quede. Que todavía es buena plata, y regresé y logro el ascenso a primera división con Sayache. Entonces, pero debo ser agradecido porque la experiencia de Cobán en primera división me hizo encontrar el tipo de jugador que yo necesitaba para mantenerme en primera división con Sayache. Y me hizo conocer la liga. Eso en 2 meses lo logré y pum, ahí ya permanezco. Peleamos lo más cercano en 3 años, el ascenso con Coatepeque, ¿verdad? Que fue cuando toda la gente se metió. El ascenso histórico de Coatepeque, el primero que lo hace el profe Chato Castillo. El profe le digo, profe, ¿cómo me va a abrazar en ese momento? Toda la gente metiéndose, él celebrando. Y yo así me llega a abrazar, ni el abrazo le quería dar, le digo yo. Pero ahí asciende Coatepeque, fue lo más cercano que estuvimos con Sayache a ascender a Liga Mayor. Pero también Sayache no era un equipo, una estructura para Liga Mayor, ¿no? Yo tengo una que se me vino a la mente. Uno con esto le empieza a contar anécdotas. No sé exactamente qué año, pero me contaron que yo creo que ya era técnico de Guastatoya. Llega el cartaginés a Guastatoya. Y que usted le dijo a alguien, seguramente va a saber quién me contó la anécdota. Yo algún día voy a dirigir ese equipo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Cuando Cartaginés llegó, venía Justín Campos de técnico. No exactamente así. Pero por ahí. Pero me molesté. ¿Por qué? Al final, yo en esta carrera me sentía un novato todavía. Eso fue cuando yo tomo Guastatoya el primer momento. Un partido amistoso es con Cartaginés y el técnico era Justín Campos. Yo estaba tomando el equipo, mi primera experiencia en Liga Mayor. ¿Eso fue que 2017? 2016. 16. Después de que se va el profe Sena con. No, yo voy, es que después de Sayache, ahí voy a Jocotán. Ajá. Ahí conozco a Corena y todo, también en primera división, y ahí peleo la final de ascenso con Carchá, que la pierdo. Y cuando yo estoy llorando y decepcionado en Cobán porque me quedo ahí después del partido con Carchá, dije que voy a ir, fui nada más. La gente contenta con el subcampeonato histórico para Jocotán, pero perdimos el ascenso. Tuve la mala suerte que en ese año solo subía uno, que era el que ganaba, y el subcampeón no tenía nada. Entonces Carchá peleó el ascenso con el otro ganador y nosotros los subcampeones solo subía uno, no había ni repechaje ni nada. Qué mala suerte, yo fui subcampeón y nada. Entonces, decepcionado, fue cuando me llama Congo. Yo ya había estado con la anterior directiva, con el profe Sena. Yo estuve solo 6 meses que logramos ser subcampeones. Ni me recuerdo porque... Perdimos la final con Antigua. Sí, pues, pero la semifinal. Pero por eso le digo, no me recuerdo que fue después de eso. Sí. Pero por eso, pero después es que se va a Sena, a Cobán y usted... No, Sena se va a Honduras el semestre. Yo regreso a Jocotán y es donde quedó subcampeón. Y de ahí llega. Y yo ya había arreglado con Cobán como asistente de Sena. Ya había arreglado con doña Iracema. El Congo le dice, venite para acá. No solo eso. La gente que me representaba en ese momento me dice también, y el profe Sena también comprendió. Cuando yo termino el partido, yo dije, bueno, yo le dije, profe, si haciendo sí sigo aquí en Jocotán, ni modo, no me voy a venir.
no, pero si vos no ascendés, ya arreglé todo y me hablaron y todo, vas a venir de asistente y vamos a trabajar aquí en Cobán. Y el profe había regresado a Honduras, había dirigido a Platense. Esos 6 meses que yo dirigía a Jocotán. Pero es que yo me voy con él por lealtad, porque a mí me habla Congo primero, me cita, me secuestra, le digo yo, Lester, y cómo me secuestran, esa es una anécdota buena. Yo estoy saliendo del entreno ya para el partido contra Antigua la semana, cuando me meten en una camioneta, venga, y que no sé qué me llama la persona que, venga, me quieren hablar, súbale, mire, que, no hombre, profe, que mire, nosotros queremos que se quede y siga el proyecto. Ya hablamos con el profe Sena, pero por lealtad él estuvo 5 años, no se va a quedar. Mire, la verdad, lo siento, no me puedo quedar. Él me trajo. Y siendo leal, yo me tengo que ir. Pero mire, si no. Y yo fui muy leal. Y el profe había sido muy leal conmigo también. Entonces, no, dije, me voy y me fui esos 6 meses. O sea, solo estoy 6 meses de asistente en Guastatoya. El profe se va a Honduras, renuncia, porque ya entra la gente de Congo, y yo me regreso a Jocotán, que me querían de regreso otra vez, ¿verdad? Que habíamos llegado a semifinal del torneo anterior. Entonces se va, regresa. Ya estoy apuntando todo eso. Y ahí ya regreso a Jocotán y peleamos la final del torneo clausura y la perdemos con Carchá. Carchá asciende. Pues nosotros en ese formato, y que era solo un ascenso, no Pues ahí ganamos, es cuando ya llega Guastatoya. Ahí es cuando yo estoy llorando, y a las 4 de la mañana, no sé si estaban, le digo, siempre en un estado normal como y todo, o todavía madrugada, pero eran las 3, 4 de la mañana que me están para llamar, que yo tengo que agarrar el equipo. Entonces yo le confieso al profe, le digo, profe, mira, yo te había dado mi palabra para venir de asistente, pero siento que es mi oportunidad de estar en Liga Mayor, y me la está dando Guastatoya. Dale, y me voy, y ahí empieza la aventura en Liga Mayor. Entonces esa historia que llega a Cartaginés. Ahí llega Cartaginés en el primer amistoso que tengo, y yo, técnico novato y todo, le digo, mira, le digo yo, la verdad, consígueme una cita con Justin, el cuerpo técnico, quiero ver cómo trabajan y todo. Yo voy a compartir experiencias, conocer y aprender de esa gente, porque yo era muy, muy así, soy muy así. O sea, si usted me dice que aquí anda... andaba Garracino, por ejemplo. Y lo llamé y fuimos en el camerino y platicamos de lo que él vivió. Anda la Volpe, anda cualquiera, vení y platicamos. Yo soy muy así, entonces voy a compartir que este es cabrón. Ha ganado varios títulos en Costa Rica y viene y es un buen técnico y tal. Profe, dice que están ocupados y que no tienen tiempo de atenderte. Bien, le dije yo, algún día voy a dirigir ese equipo yo también, y yo sí voy a atender a la gente. Le dije yo a la persona que era el cartillero. No sabía, o sea, Dios sabe, pero... Y no sé, todavía no es oficial. O sea... ya cuando salga este podcast ya va a ser oficial. Y se dio, ¿sí? No me había puesto a pensar en eso. A mí me pero la fue contaron. Así. Sí, no me quisieron atender. El cuerpo técnico no quiso. Bueno, está bien, dije, tendrán sus razones. Sus razones, va. Y yo en forma de broma le digo a la persona, algún día voy a dirigir ese equipo yo también, y yo sí voy a atender cuando alguien quiera hablar conmigo, le dije. Por allá vamos a llegar a Costa Rica y vamos a ver que... Ya hablamos de su historia y todo, de sus éxitos, que creo que muchos empiezan a conocer a Marini en ese primer sol. Como dice usted, ya ganó el sol y la luna. Sí. Ya ganó soles y ganó lunas. Sí. Pero se considera un técnico con estrella, y le digo por qué. Hay muchos técnicos que se esfuerzan, estudian, se capacitan, pero simplemente no se les dan las cosas. Hay mucha gente que cada día trabaja, pero quizá no están en el momento preciso. De planteles, que se conjuntó como se dijo acá, se tiene que alinear la luna para ser campeón. Y a usted se le daban 4 ocasiones, profe. Se considera un técnico con estrella, con no sé, o no distinto en el sentido, porque el trabajo es como el de todos, pero hay veces que se necesita ese toquecito de suerte, que un balón picó y puede haber una piedra que lo mete o la piedra que lo saca. Bueno, yo creo que desde que puedo tomar el lado profesional de
desde primera división, por decirlo así, que no todo ha sido mieles también, o sea, no, por eso, han sido 20 años duros, pero... sí, pero en ese lapso yo he jugado 8 finales, he ganado 4 y he perdido 4. Por eso, O sea, pero hay quienes ni llegan a las llegan a finales. esa final. No, yo entiendo esa parte, yo entiendo su pregunta, pero yo seré sincero y es mi creencia, es lo que yo creo. Y creo que incluso en mi teléfono, en estado de WhatsApp, siempre tengo una frase referida a eso. Yo creo mucho en el karma, en las vibras, positivas y negativas, en lo que haces bien y en lo que haces mal, en lo que desees y en lo que te desean. Yo creo mucho en eso. Y si la verdad, puedo tomar malas decisiones, con algunos no puedo ser justo o no soy justo, depende de qué ángulo se vea, pero trato, y lo resumo así, de no ser una persona mala leche. Yo creo que eso Dios me ha bendecido. Y yo siempre le digo a los jugadores una frase que manejas, que el karma es jodido. El karma te pega en el momento que menos espera. Aquel que era borracho, que tal vez el equipo en primer lugar, pero todos te joda y todo. En el momento justo te la cobra. O sea, yo soy de esos que piensa que tal vez no es estrella, sino es karma. De que trato de actuar siempre bien sin desearle mal a nadie. Por eso digo, cuando alguien me desea mal, digo yo, bueno, lo tendrás justo, en su momento le tocará. Y sé que el de arriba hará justicia por mí, no es necesario que yo me manche la mano. Pero sí creo mucho en el karma y la buena vibra. Hay personas que irradian buena vibra y hay personas que no. Y yo lo que trato siempre de rodearme de personas con buena vibra. Y trato de siempre tratar de hacer las cosas lo más justo posible para que el karma no me la coma. Yo en eso me baso. Ya después, que puede ser estrella, puedes no, por toma de decisiones también, muchas veces. Sí, claro. Pero de eso, porque le digo, o sea, hoy a Marini Villatoro, el técnico nacional con más títulos, y voy a sacar un tema. Ese yo lo bromeaba con usted fuera de micrófonos, en el micrófono, el técnico ratonero. Ajá. Porque hasta aquí fue que lo escuché, porque cuando estuvo en Guastanaá, con selección, no sé, pero ¿se considera un técnico defensivo, profe? Porque a mí me preguntaban, hacía un enlace para Tigo Sport Costa Rica que me preguntaban por usted y me decían, ¿cómo es a Marini? Yo como creo a Marini es que es un técnico que prioriza la defensiva porque veíamos sus números, 200 goles con Xelajú y 146, si no estoy mal, recibidos. O sea, de 174 partidos, mantener un promedio de más de un gol por partido y menos de un gol por partido en 3 años y medio no es fácil. ¿Cómo se considera usted? Bueno, yo me considero un técnico que prioriza el orden. Partamos de ahí, de tener un equipo muy ordenado detrás, hacia adelante y muy rígido tácticamente, muy estricto tácticamente. Eso podrá conllevar que mis equipos sean muy cerrados, muy difíciles de hacer un gol, ¿verdad? Pero también hay rachas que nosotros incluso hace 2 torneos fuimos el equipo que más goles hizo, pues, o sea, esa parte creo que yo lo veo de esta manera. O sea, cayó el sobrenombre ahí y quedó. No es por el momento, o sea, ya quedó. Porque puede haber momentos que el equipo ataca mucho, igual van a decir que es defensivo, ¿va? Y hay algo que en el fútbol nacional, voy a referir una frase que dice mucho Johnny Cubero, que es muy chapina y que siempre lo molestaba con eso. Dice, dejémonos de pajas. Dejémonos de pajas. Los equipos a nivel nacional, sobre todo en fase final, siempre que juegan de visita, juegan a no perder, a defender. O sea, Antigua vino aquí a no perder. Municipal jugó la final ahorita a no perder. Yo me recuerdo un Cobán vino a jugar la final aquí a no perder. Todos, a mí como dijo Johnny, dejémonos de pajas y no me hablen pajas. En el fútbol nacional, los equipos de visitante siempre juegan a defender. No hablemos pajas. No hablemos pajas. Entonces, ya lo que más dicen es por ver cuándo ha visto usted, desde la época en que yo estoy, a Municipal atacando aquí, en el Mario Caposeco. No, de hecho una vez que vino Vini,
que nos ganó, yo lo estaba molestando. Entonces, ¿qué? Te voy a decir el Vini el ratonero, porque fue cuando vino a poner la línea de 6. Línea de 6 y 3 volantes defensivos. Sí, y fue un contragolpe y gol y una ganaron. pelota Y entonces le digo, no, pará, deja de joder, Ajá. como dicen. Ganamos. Es que ahí se resume la palabra. Exacto. Es una estrategia para que se gane, ¿verdad, profe? Que a veces no sale, es otra cosa. Yo estuve, no sé ni cuántos partidos dirigí acá, 174. pero de local y- la mitad, tal vez, o unos 80. Vamos, de local, si unos- serían 85. No, porque jugamos la Copa Por eso Centroamericana. estás haciendo 87 menos 7, 80 partidos Como de 80, local. sí. Y de esos calculo que equipos que vinieron a proponer, tal vez 10 partidos de los 80. Sí, mucho. Y yo nunca le dije a un equipo que vino ratonero. Entonces, pero es algo como que ya la defensa del rival. Porque no sé, quisieran que yo fuera a regalarles el partido de visita, no sé, o tienen otra. Pero, o sea, aquí los últimos partidos de fase final, Cobán vino a defender. Misco vino a defender, Todos. Guastatoya vino a defender. Tal vez yo creo que Antigua es el único que Antigua no mucho. que intentó, pero que este partido, el primero, hasta que cayó el gol y después intentó, después del gol. O sea, y la final, cuando le ganamos, le remontamos, vino a defender. Entonces, es lo que digo yo. O sea, y el que sabe fútbol, y usted lo analiza, dice, eso es que en Guatemala todos los equipos, cuando van de visita, priorizan defenderse. Y yo sigo un patrón que ya existe. Con Amarini no hay medias tintas. O lo quieren o lo odian, profe. Exacto. Eso, Eso es así. pero ¿cómo cambió, digamos, de Guastatoya a Xelajú? Ahora le decimos porque casi fue en tiempo muy similar, 2 títulos y en el otro el bicampeonato. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué cambia? O sea, en Guastatoya era más fraternal. ¿Cómo fue su historia con Shela? ¿Se siente así como, ahora me voy odiado por el que no es chivo en general? Porque rojos, cremas, cobaneros, marquenses, todo era contra Marini. Como decía Carlos Jurado, de Alaska De para allá Alaska para ya no nos quieren. ¿Cómo percibió eso usted? Sí, lo que pasa es que yo aprendí algo, o sea, o sos chivo o sos antichivo, ¿verdad? Y en esa frase nos llevan a todos los que estemos dentro. Entonces, todo el que es chivo, hay un aprecio, y el que no es chivo y es antichivo, como llamamos, hay un desprecio, ¿verdad? Entonces, yo hacerme bolas ya con la opinión de mucha gente que no le va a Shela, sería muy estúpido de mi parte hacer caso, porque sé que ahí hay algo más. Hay un ya resentimiento con la institución, o que no quiera la institución. Y es lógico, yo estoy dentro de la institución y por lo tanto me querían más en Guastatoya todo el mundo, pues. Sí, O sea, era más fraternal, sí, ahí Guastatoya y todo, pero Profe, es normal, Es es normal. normal, creo que es normal. ¿dónde nacen las cábalas? De las camisas, porque alguien me decía, si vas a entrevistar a Marini, preguntar si alguna vez apareció, qué pasó con la chumpa de la sexta, porque esa se perdió, la regaló, ¿cómo fue? Sí, las dos. Bueno, una se perdió y la otra la tiré ahí. No sé, a veces me he visto de una manera y las rachas son positivas, mantengo la ropa, ¿verdad? Que cuando la racha es positiva. Dicen por ahí que no acepta comprar dos iguales, tiene que ser No, la misma. La misma, no. Sí, o sea, pero casi siempre compramos y tratamos de, si hay la racha positiva, la mantenemos. Si es negativa, ahí cambiamos y venga otra y así nos vamos, ¿va? Entonces, eso es como una cábala, sí, la verdad, eso, ¿cómo se dice? Hábitos, diría un compañero, ¿va? Son hábitos, ¿va? Que tienen esa ropa, pero generalmente, por ejemplo, las camisas con las que fui campeón, yo en Guastatoya regalé una, creo yo, al kinesiólogo, la guarda ahí, la tiene, me contaba la otra vez que fui, y ahí tengo las 3, y las chumpas sí las he regalado, ahí se han ido. Y siempre cambio, ¿verdad? De cada torneo trato de cambiar. Su mejor momento hasta ahora en el fútbol. Uy, hay varios. Pero uno que tuviera que priorizar, decir. Es que hay varios momentos que son lindos. Lo dejemos top 5, pues. Para Top- no top tres. comprometer. Top 3, para no hacerlo tan largo. Top 3. Miremos.
¿Cuál celebró más, la sexta o la séptima? La sexta, tal vez, por el tiempo y porque... Y la frase célebre. Y la frase célebre y todo. Esa entraría, esa la pongo en el... Es que está entre esa de la sexta, en el momento top 1. No podría decir cuál, pero vamos a dejar esos dos. Sí, a los 3 momentos, digamos, no el orden. El tercero... No importa en qué orden, pero 3 momentos que usted cree que no se le van a olvidar. El tercero es la Copa Centroamericana. Así, aunque no fuimos campeones, es la Copa Centroamericana. Yo sé que gente dirá, es que el segundo nadie se acuerda. Sí, tendrá mucha razón. Yo sí lo voy a recordar. No éramos nunca favoritos en ese torneo y cómo ese equipo le peleó a las grandes potencias de Centroamérica. La verdad, mis respetos para el grupo. Y la linda experiencia de jugar un torneo internacional, el estadio de la Liga, cómo estuvo, el de Real España, cómo estuvo el de nosotros aquí. No, esos momentos es un top. Y el equipo jugando sus mejores partidos desde que estoy yo acá, porque puedo considerar ese partido en Real España uno de los mejores de mi dirección técnica aquí en Shela. Ese tiene que estar el 3. Y los otros dos están muy empatados, que es la Sexta Luna y el bicampeonato de Guastatoya, porque fue un bicampeonato, que ahora Antigua lo podría igualar, pero ningún equipo departamental ha sido bicampeón. Y como agarramos esa racha del bicampeón, que fuimos superiores a todos, ¿no? O sea, fuimos líderes, 45 puntos, y la final ni perdimos, o sea, top, Guastatoya, así, bicampeón nacional, ¿verdad? Entonces, ese y la Sexta Luna, que fue muy especial por lo sufrido que fue, porque yo sentía, honestamente, les digo, que tal vez no teníamos el equipo para ser campeón, pero como el equipo nos demostró a todos, y digo a mí mismo, de que cuando se confía y se cree, las cosas se pueden lograr, ¿va? Entonces, son los 3 momentos, así que top. Y los fútbol. Que no. Uy, los porque momentos. Así pura la afición súper chida de acá para acá, o sea, de la celebración a decir, no, ojalá esto no me vuelva a pasar. Hoy cuando perdí la final con Jocotán y la posibilidad de ascenso, es una por perder porque por llorar el primer título en Guastatoya lloré, cuando le ganamos a Shell después del campeonato lloré, pero un momento así duro en el fútbol donde yo he llorado, es el único momento que yo he llorado el fútbol después de perder, es esa final que perdí con Jocotán. Yo lloraba ese partido en la banca, lloraba, me quedé llorando, no sé qué me pasó. Yo sentía creo que fue más por el hecho de que las 3 finales disputadas hasta ese momento las había perdido. Y yo decía, ya nunca voy a ser campeón, me sentía frustrado totalmente, yo lloraba. Ese es un momento muy duro en mi carrera de fútbol. Y futbolísticamente también que me pegó, o sea, fue fuerte. La primera vez que no clasificamos, cuando Zacapa y Malacateco... que fue al día siguiente. Sí, me pegó duro eso, porque... ¿Cómo fue el momento de la Centroamericana? Porque creo que fue ahí va el primero. Es que es una mezcla, llegamos aquí, le luchamos al equipo que ahorita está top, que tiene una estructura, pero igual no ganamos. O sea, ¿cómo vivió ese momento? Ese es el momento más duro. O sea, así como lo mencioné, más especial por llegar ahí, porque hablo de lo anterior, lo positivo, de todo el camino a llegar ahí. Y el momento es más duro, es perder esa final. Nos dolió mucho, nos golpeó mucho. ¿Por qué? Por la manera que lo perdimos. Yo siento que si la liga nos gana 3-0 allá y empatamos aquí o ganamos 1-0, hubiéramos salido tranquilos y todo. Pero va el momento que lo perdí, porque yo siento que lo perdemos 3 veces. Tuvimos 3 oportunidades para ganar. La primera, que no dependió mucho de nosotros, fue el penal y todo. Pero lo pudimos haber ganado en el tiempo normal. Repusimos, esa fue la primera oportunidad que dejamos ir. Algo dejamos de hacer. El partido estaba cerrado. Sigo insistiendo, yo lo mantengo. Si no se marca ese penal, ese partido termina 0-0.
Ya había llegado un momento cumbre del partido que la liga ya no sabía ni qué hacer. Ya estaba desesperado, los cambios no le habían funcionado. Ya era solo la pelota del medio campo, pelota al espacio y se iba. Y así se está yendo el partido y nosotros ya estábamos para cerrarlo. La dejamos ir ahí, por una XY razón, fue el penal. La dejamos ir, lo empatamos. La segunda la dejamos ir en los tiempos extras. Tenemos 4 ocasiones clarísimas de anotar, donde o definimos mal o tomamos malas decisiones. Hay 3 jugadas, hay 2 jugadas que todavía, incluso se lo dije al jugador, ¿por qué Se no despierta hiciste uno en esto? la noche pensando, ¿Por qué no hiciste esto? Si estaba más fácil pasarla o esto. 4 muy claras que un equipo que aspira a ser campeón no puede perdonarlas. Así de sencillo. Y ellos estaban también ya muertos. Como dije, los cambios no les habían funcionado. Estaban a la espera de llegar a los penales nada más. El arquero perdiendo tiempo ya. Y nosotros tuvimos las 4. O sea, era de meter una. Y la ganábamos. Y la tercera que la dejamos ir en los penales, ¿va? O sea, entonces duele mucho. Porque duele porque sabe uno que a pesar de todo lo que se decía, de la institución que era y todo, competimos y estuvimos tan cerca de la misma. Eso es lo que más duele y nos dolió a todos, nos golpeó y quedaba en las noches eso y pasaban los días y pedábamos y hablábamos de esa jugada o que esto y lo otro. Y algo que me dio muy, muy satisfecho, que lo hablamos con jugadores así y con miembros del cuerpo técnico, con la mayoría, y nunca hablamos, y no por no tener autocrítica, porque yo soy muy autocrítico y ustedes lo saben. Mire, cometí esto, o sea, pero hablábamos de la situación de que era más esos momentos. No hablamos de nada táctico, fue esos momentos. O sea, yo no me recriminé nada táctico, la verdad. La verdad eso... todo en el momento, quién tenía que entrar, todo eso, siento que incluso con los jugadores lo hablamos, me decían, no, es que todo estuvo... Y eso sí cambia en la decisión final, lo que pasa ahí, usted lo dijo en la conferencia, pero preguntárselo directamente, sí cambia en la decisión de no haber ganado nada aquí en el torneo local y perder esa final centroamericana, profe, para hoy no ser el técnico de Shell. Influye, claro que influye porque lo deja uno golpeado y siente uno que ganar hubiera dado un nuevo aire al proyecto, decir, ahí vamos, ¿verdad? Pero al no hacerlo, también el proyecto queda muy golpeado. Muy golpeado de no conseguir los objetivos de títulos. Entonces, quiera que no influya en tomar... No era así como para otros 6 mesitos más, ¿no? Podría haber sido, pero también nos arriesgábamos que si no se ganaba ya sí era muy desgastante y ya tal vez incluso que las cosas tuvieran que cambiar de una manera que no se debía. No salir como salió, digamos. No, exacto, sí, la verdad es... Alguien me decía, mira vos, qué chilero poder terminar un ciclo con una conferencia de prensa, totalmente despidiéndose y no echamos al técnico y nos dio títulos, una buena participación, hubo crecimiento deportivo, pero se fue por atrás. ¿Eso pasó mucho por su mente para la decisión, profe? Sí, totalmente, porque ya quedábamos muy como que la cuerda delgadita, ¿verdad? O sea, no, fregada, yo ya no había mucha cuenta. Ya no había mucho saldo en la cuenta. Mucho saldo. Todavía me dice alguien por ahí, un directivo me dice, no, pero usted todavía tenía saldo, me dijo. No, le digo, pero yo siento... Pero lo quiero guardar, dice. Sí, pero... yo sentía eso, que esto es fútbol y pueden suceder mil cosas y no terminamos de comprender la gente que está en el fútbol, muchos, que un resultado no depende solo de una persona, sino de muchos factores y de personas, pero de factores también, ¿verdad? Sí, porque no depende solo lo sí. que haga usted, o sea, Sí, un lanzamiento de penal, una definición. Una cancha mal, un bordito en la cancha que picó la pelota, ¿no? Cuando nosotros íbamos por el tricampeonato con Antigua, todavía con Torres Servín, que fuimos a un curso de Europa, me dice él, habíamos ganado 1-0 en casa, una anécdota, y estoy sentado con él, me dice, íbamos 0-0 en Antigua, valía el gol de visita ahí todavía. Hay una jugada donde Cristian Reyes cabecea de este lado. Recuerde, Cristian Reyes, ese nos vacuna acá, partido. Bueno, cabecea y
Morán se cruza acá y está todo el ángulo acá, de Antiguo. La pelota va muy parecida a la Municipal y pica en un bordito. Y al picar en el bordito se va para afuera. Era el minuto 30 del primer tiempo. Era el 1-0, chao, porque tenían que hacer ellos, ¿qué? 4 goles. 3 goles. 3 goles, ¿verdad? Entonces, él me recordaba, me decía, mira, es increíble. Por eso le decía a veces lo de la estrella o no, sí, decir exacto, suerte. Pasa, pero no solo a favor, sino en contra. Mira, me dijo, ¿te acordás de esa jugada? Y de él salió, me dijo, ¿te acordás de esa jugada? Me dijo. Y yo le dije rápido, ¿me lo estás diciendo por el bordito? Le digo, sí, es increíble. Me dice, ¿cómo pica esa pelota en el bordito y se va para afuera? Fue lo que pasó en la final Municipal Antigua, exacto, el torneo anterior. Entonces digo, hay cosas que no dependen de uno. Entonces, ya ni del jugador tampoco. Ni el jugador. Ya está algo escrito, ya es algo como que va a pasar. Entonces, es lo que decía, en junio, podía pasar que fuéramos campeones. Pero podía pasar que no, y ya veníamos de una... Dije, no, esto es entenderlo. También hay un desgaste. Yo creo que uno se desgasta llegar al mismo camerino, llegar, y lo decía, no en son de mal, porque es un desgaste natural que el jugador... Es que se convive mucho. Sí, se convive mucho, ya que te diga lo mismo, que el profe haga el mismo trabajo. No, ya. Entonces llega otro con nuevas ideas, una nueva voz, y el jugador reacciona por naturalidad. Es un desgaste natural que se va acumulando también, y es parte de lo que nosotros analizamos. Digo, no, ya mejor. Ya es mejor, profe, irse así. ¿Cómo siente que hubo cambio en el Amarini, que llega Shela y ahora el que se va de Shela? ¿Quién era Amarini antes de y ahora después de? Shela me dio mucha proyección, ¿verdad? Porque es un equipo, como decimos, muy seguido, para bien o para mal. O sea, es seguido para bien. Hay gente que sigue a Shela solo por joder, o sea, es increíble eso. O sea, yo no, o sea, en la página de Guastatoya no iban los demás equipos a tirarnos o a... No, acá la gente de otros equipos está pendiente. O sea, usted hace ahora su podcast o hace sus envíos, y un montón de gente de otros equipos llega a tirar nada más, o sea, pero entonces me dio mucha proyección, creo yo, mucha madurez, porque uno en esto no termina de aprender para perfeccionar ciertas cosas que nosotros íbamos manejando, que ahora yo que estos 3 años le van dando madurez a uno, lo van haciendo crecer, y yo veo un Amarini más maduro, más tranquilo también. Lo de ser efusivo en los partidos, eso no va a cambiar porque es parte de mi personalidad, pero sí de detenerme en ciertas cosas y manejarlas de mejor manera, sobre todo en lo interno. Sí, sin duda. Yo sé, lo dije en los en vivos, lo platicaba, y quiero preguntarle a usted, ¿es difícil? Porque yo creo que el ser humano, para el ser humano es difícil reconocer los errores, y algo que yo le dije a usted, tanto en los en vivos, cuando hacía los videos, se lo decía, profe, de trasladar un poco más, a veces como, ¿cómo sería la palabra correcta para no... como no reconocer sus propios errores? Eso me dio la sensación, que yo se lo dije un par de veces, profe. O sea, siento que a veces hay errores por parte del cuerpo técnico, pero que no se reconocen en público. ¿Cuesta eso, profe? Yo lo digo porque no he estado en su posición. Yo creo que abiertamente... ¿O es la calentura del momento? Porque, sí, o sea, uno entre hacer un en vivo o una declaración recién terminado el partido del otro día, ya es completamente distinto. Yo creo que es más el momento. O sea, hay cosas que uno no visualiza o no ve la causa-impacto que generó durante un juego en la primera media hora después de terminarlo, 1 hora, ¿verdad? O sea, uno va asimilando, y después de, incluso uno ve el video una vez y hay cosas que se le fueron y lo vuelve a ver, y entonces uno ya asimila cosas y dice, sí, pude haber hecho más en esto y todo. Entonces generalmente nosotros reconocíamos mucho
los errores que teníamos 3, 4 días después, ¿va? Ya esto y esto, ¿verdad? Que ya no los hacían público, digamos, se queda uno con la percepción, Sí. no, hombre, este profe no acepta que Sí, se exacto. equivocó, que fue, digamos, de las cosas que yo le critiqué mucho, porque profe de ahí me mandaba de un video que grabamos, ¿va? Que no es la persona a la que estamos haciendo la crítica, y que él no se persigue ¿cómo era? Se persigue el delito, ¿no? Era el chiste, pues, pero me refiero que aquí yo creo que dentro de estos 3 años y medio también hubo un punto álgido de la relación Amarini Villatoro-Rodrigo Morales, que incluso les digo abiertamente, llega el mensaje, por favor ya no me hable, y ya después entendí por qué fue esa reacción. Fue un momento complicado de la vida de Amarini Villatoro y uno no entiende eso, ¿va, profe? Todo ese tipo de cosas, Sí. pero luego de 3 meses y medio, creo que 3 años y medio estamos aquí para charlar algo que quisimos hacer hace mucho tiempo. Un momento muy susceptible eso, ¿verdad? El asesinato de mi papá, o sea, fue algo muy duro para mí. Estábamos en una, quiera que no, uno queda tocado, resentido de muchas cosas porque no es una muerte natural. Y uno lo primero que quiere cuando pasan estas cosas, buscar venganza, no sé, buscar muchas cosas. Y queda de mirarme y no me toques, ¿verdad? Un punto muy de, ¿cómo sería? De Vulnerable, puede ser. vulnerabilidad y un punto de no sé, que estaba aquello de que me pasó muchas veces, me hablaba alguien y me puse muy a la defensiva, creo yo, de todo en lo profesional y en lo personal, ¿verdad? Estaba muy a la defensiva, pero yo creo que es natural, después de lo que pasó con mi papá y toda la situación, fue muy duro para mí, la verdad, es algo que no espera, aunque un ciclo natural de la vida, como me lo decía el profe Jurado, es que uno entierra a su papá, pero no de esa manera, ¿verdad? Entonces, y al final, bueno, son cosas que pasan y uno aprende y va madurando también. Creo que al final sí, nosotros, hay cosas que nos guardamos, claro, y no somos perfectos también, cometemos errores, somos susceptibles al error, somos seres humanos. Yo creo que no hay un ser humano perfecto, ¿verdad? Y más en esta profesión que tenemos. Y bueno, nos toca después analizar porque también nosotros hemos cometido los errores. Bueno, profe, se nos fue el tiempo porque aquí en otra charla pedimos otro carpaccio acá en Vela Parrilla Italiana, pero sin duda, ya para dejarlo tranquilo y poder despedirlo de Quetzaltenango. ¿Será un hasta pronto o si es un adiós? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo visualiza? Porque después de conocer la historia, que por eso le decía cuando lo platicábamos, es que me fui y regresé. ¿Se visualiza nuevamente, Sean? Bueno, en los equipos que me ha ido bien, me he ido y he regresado, gracias a Dios, porque al final uno deja una puerta abierta. Me voy tranquilo porque me voy en paz, en una buena relación también con la gente que en este momento dirige el club. Yo creo que pensaría yo que dejo la puerta abierta, o al menos es lo que ellos me han manifestado y en mi parte también. Claro que en algún momento podríamos volver, me gustaría volver y ojalá que, como se lo dije yo a ellos, ¿verdad? Cuando nos toque volver sea para ganar la 10ª, la 11ª y desearles lo mejor en lo que pueda venir de ganar la 8ª y la 9ª, ¿verdad? O la 10ª o que ya sea un título más de los 2, 3 que pueda ganar Shela sin que nosotros estemos, porque como le digo, Pichi, la verdad que algo sí tenemos, eso de no ser mala leche y hacerle lo bien a la institución. Yo no me voy a quedar, ojalá que nadie logre lo que nosotros. No, mejor si lo logran y después regresamos, y si regresamos es un reto más grande. Con el estadio y Sí. nuevo y todo. Y es un reto más grande y eso a mí me gustan los retos y eso lo quiera que no lo toca a uno, lo provoca para hacer las cosas bien. Entonces, ojalá se pueda dar el tiempo y Dios lo dirá. ¿Va? Se va como el técnico con más tiempo de corrido dirigido, el técnico con más partidos dirigidos, 174 entre lo internacional y lo nacional,
68 victorias, 53 empates, 53 derrotas. Así les digo, celebramos con Amarini y Toro 200 goles y nos enojamos en 144 ocasiones. ¿Cómo se siente? No, Con tranquilo. los números, ya con los números, que a usted le gustan las estadísticas y todo. Creo que estamos en el 49 punto. Me hubiera gustado superar el 50 de porcentaje. O sea, eso me hubiera gustado y como lo dije en conferencia y fuera de micrófonos lo hablé en su momento con ustedes, eso es lo que no me gusta aquí o no me ha gustado, que mi equipo ha sido muy irregular, de muchos altibajos. Se acuerda que lo hablamos muchas veces y de buscar los motivos por qué se daba, ¿verdad? Creo que también es un tema de la entorno, ciudad, sí, de sí, entorno. Sí, lo que platica. confunde muchas Sí. veces al que no sabe manejar esas cosas. Pero creo que también la exigencia que ahora que está llevando ese entorno va a hacer que el jugador también entienda que tiene que celebrar y al otro día trabajar. Creo que llegará ese momento porque hemos estado tan encima en esto en los últimos años que el jugador ya tiene que entender el que esté en Chela, ¿verdad? Pero sí es algo, esa espinita me queda de que, no sé, en los 2 torneos que no clasificamos, este equipo pudo haber hecho más porque tenía el equipo para competir y hacer algo más, entonces, nada más, ¿verdad? Ya de ahí creo que lo otro es muy bueno, muy positivo los otros torneos que siempre estuvimos ahí peleando. Un super chivo más. Sí, claro, le damos con un cariño a la institución tremendo. Me encariño muy fácil, diría, soy muy regalado. Y en este caso le guardo un cariño ya a Shela, eso va a ser innegable. Y cuando me lo pregunten, pues lo diré también, ¿verdad? Entonces eso no es... Yo soy de no ocultar las cosas. Bueno, profe, éxitos en su futuro equipo, porque hasta que no esté firmadito, ya esté en conferencia, será de manera oficial. Éxitos, profe, gracias por el tiempo, porque muchas veces fue mensajitos preguntándole cosas, siempre fue muy diferente. Obviamente tuvimos diferencias de puntos de vista y todo, pero agradecerle, profe, porque aquí cerramos un ciclo de 3 años y medio, 1032 días. ¿Había estado tanto en un lugar, profe? No, ¿ah? No, superé lo de Guasta, que fue 3 años. Sí. 3 años y en la selección fueron 2 años y medio. Ajá, sí. Más o menos. Bueno, profe, la mano. Mucho le gusto. Quiero agradecer y a Gracias. todos ustedes por haberse quedado, a ver la parrilla italiana por siempre dejarnos. Ya vieron pasar de todo aquí atrás, carnes, pizzas, pastas, de todo. Y nosotros agradecerles a ustedes porque esta comunidad sigue creciendo. Gracias a que tratamos de hacer las cosas porque nos gustan. No hacemos las cosas por ganar un like, por ganar una primicia, una exclusiva. No, seguimos haciéndolo por la pasión del fútbol y será hasta la próxima.